Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que bien. Aquí estamos, todavía remontando esta semana con mucho frío y con mucha información. Con mucha información, y vamos a empezar por la agenda de derechos humanos, porque esta tarde el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, declaró en calidad de testigo en la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González en 1974. En 2005, Bertolotti le entregó al Poder Ejecutivo un documento sobre el destino de 33 personas desaparecidas que resumía un informe más extenso que habría sido destruido y que es reclamado por el proyecto universitario de investigación Cruzar. A propósito de este tema, les contamos también que la jueza Isaura Tórtora citó al excomandante en jefe Carlos Díaz, quien no concurrió y que será citado otra vez luego de la feria judicial. O sea que eso quedó pendiente. Desde la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y del Proyecto Cruzar también reclaman un compromiso del sistema político para requerir información al comando del ejército, pero también destacan la importancia de la citación de estos dos excomandantes en jefe. Bueno, tendremos el desarrollo de esta información, por supuesto, pero hay más. Van los titulares en esta jornada. 553 de los 2.521 circuitos de votación en Montevideo en las elecciones internas tendrán en marcha un plan piloto que supondrá el escaneo de la huella digital de quienes concurran a votar. El precandidato presidencial colorado, Robert Silva, defendió la habilitación de cursos virtuales y propuso que haya más centros educativos de tiempo completo durante el cierre de su campaña en Canelones. El senador cabildante Guillermo Domenech dijo que la coalición de gobierno no funcionó de acuerdo a lo esperado y anunció que Cabildo Abierto planteará nuevas condiciones si vuelven a ganar las elecciones. El Poder Ejecutivo anunció que recurrirá ante el Tribunal de Apelaciones la sentencia de la justicia que suspendió temporalmente la construcción de la planta potabilizadora de agua en Arasatí asociada al proyecto Neptuno. La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas instaló un campamento frente al Palacio Legislativo para visibilizar la realidad del sector en plena negociación colectiva con los productores. El periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, ya se encuentra en Islas Marianas para comparecer ante un juzgado y declararse culpable tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Argentina, el PBI cayó 5,1% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2023 y el desempleo subió a su máximo nivel desde 2021 debido a la contracción económica y el ajuste fiscal. Estamos en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y de YouTube. Y recuerden que nos pueden escuchar también, y esto es por Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia. Sí, presentamos los móviles y empezamos por el Palacio Legislativo, donde está Martín Duarte. Se están desarrollando talleres de participación ciudadana. Contanos un poquito, Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. PROPASI se llama el programa de participación ciudadana que funciona desde el año 2020. Es una plataforma web donde los ciudadanos pueden participar de alguna forma de los proyectos que luego se discuten aquí en el Parlamento, y hoy hay una actividad que se está desarrollando, decíamos, desde la hora 18, con participación de alrededor de 60 estudiantes de Derecho que están participando de este taller, que es financiado también el programa PROPASI por la Unión Europea, así que en algunos minutos vamos a estar dando algunos detalles más. Actividad de campaña en el Teatro El Galpón de la precandidatura de Carolina Cose. Julieta Núñez Tomás, adelante. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes para ti, también para Martín. Así es, estamos en la sala Atahualpa del Teatro Galpón, como bien decías. En unos minutos nada más va a comenzar esta actividad que se llama Una Educación Democrática para un País que Avance, que es justamente un encuentro entre personalidades de la educación con la precandidata Carolina Cose. Vamos a volver desde aquí y quizás tener las palabras de esta precandidata. Tema seguridad intergremial de judiciales con representantes del Ministerio del Interior. Allí está Diego Martini. Contanos, Diego. Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, en la jornada de hoy el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, se reunió con los representantes para hablar sobre temas de seguridad que tienen los funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en las audiencias, así que vamos a estar ampliando con ellos. Últimas páginas del diario de campaña previo a las internas del domingo que viene. Por un lado, el precandidato presidencial colorado Robert Silva,
propuso aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Y por el otro, el senador cabildante Guillermo Domenech cuestionó la gestión de seguridad y, en un sentido más amplio, el funcionamiento de la coalición de gobierno. Como en el tema seguridad, donde el desmadre sigue siendo el mismo. ¿Por qué no tenemos escáneres? ¿Por qué no tenemos drones? ¿Pero no lo plantean en el gabinete? Lo hemos planteado, hemos sido excluidos de las políticas de seguridad del Uruguay. Aumentar el presupuesto vinculando la ciencia y la tecnología a la producción, para que haya más empleo, para que haya más trabajo, para que en definitiva el Uruguay vuelva a florecer. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. La jueza Isaura Tórtora le tomó declaraciones al ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, quien en 2005 le entregó al Poder Ejecutivo el documento titulado Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de 33 ciudadanos detenidos en el periodo de la dictadura. La jueza mencionada investiga el caso de la desaparición del militante Luis Eduardo González, ocurrida en dictadura, y también citó a otro excomandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, quien no se presentó y será citado nuevamente luego de la feria judicial. Compareció ante la justicia penal el militar retirado Ángel Bertolotti, a quien la jueza Isaura Tórtora le tomó declaración a propósito de un documento con información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. La convocatoria se da en el marco de la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González. ¿Bertolotti dijo algo del informe? No. ¿Qué le consultaron? No declaraciones. ¿Pero usted tiene declaraciones. ¿Tiene conocimiento de dónde están los cuerpos enterrados? El abogado de la causa, Martín Fernández, subrayó que Bertolotti confirmó la existencia del documento, aunque manifestó que fue destruido. Se confirmó que hubo una entrega de un documento por parte del general Díaz y el general Barnex, que ese documento fue corregido, digamos, por parte del general Bertolotti, y que ese documento habría sido como una especie de borrador y que terminó destruido. Eso es lo que dice el general Bertolotti. Habrá que aguardar a ver qué es lo que dice el general Díaz con relación a estas circunstancias, que en definitiva lo que buscan es encontrar información valiosa para la ubicación de los restos de Luis Eduardo González. Que el informe que le presenta el general Díaz y el general Barnex, hay correcciones que lo que él sugiere es que serían de estilo, con tiempos verbales, habría, sería, ese tipo de correcciones, pero bueno, hay que escuchar la versión aún del general Díaz, que va a volver a ser citado y seguramente la fecha de citación quede para después de la feria judicial. Él dijo que no recordaba nada más, que lo que estaba era lo que estaba en el informe, que al presidente de la República había que hacerle un informe claro y conciso, que era lo que se le había pedido, y bueno, lo que se le preguntó es si en esas circunstancias había alguna información que pudiera, como decía antes, arrojar luz sobre la ubicación del enterramiento, y bueno, eso fue lo que él dijo que no tenía ninguna otra información, no recordaba ningún otro dato. ¿No tiene nada para decir a la sociedad uruguaya, Bertolotti, sobre esa situación? Ya lo dije. ¿Sabe dónde están los desaparecidos, Bertolotti? No. Seguimos en tema porque Nilo Patiño, integrante de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y también del proyecto universitario Cruzar, que se orienta a investigar archivos del tiempo del terrorismo de Estado, dijo que es imposible que el documento entregado a Bertolotti, o sea, esa suerte de borrador más extenso, se haya perdido. También insisten con esta idea que desde familiares se dice muchas veces de pedirle al sistema político que se comprometa a solicitar esta información al comando del Ejército. Nosotros no tenemos ninguna duda de que un informe de ese tipo está en el comando del Ejército. Están como material clasificado y es secreto incluso para los propios generales. Eso lo maneja solamente el comandante y la gente de confianza del comandante, que generalmente es el jefe del Estado Mayor personal de él. En el caso de la época era Glodowski. Entonces es imposible que con la importancia que tiene eso y la responsabilidad, digamos, de hacer ese informe, es imposible que se haya perdido o que no esté en ningún lugar. Eso es imposible. Si todas las fuerzas políticas declaran de que están dispuestas a colaborar y de que es un tema sensible y que se quiere terminar de alguna manera con esto, con el hallazgo de los desaparecidos, tendrían que hacer
el presidente, el nuevo presidente, digámoslo por decirlo de alguna manera, hacer un acuerdo con las determinadas fuerzas políticas y conjuntamente hacer una orden, digamos, de respaldar, digamos, la orden que dé el presidente de la República para que ese informe aparezca. ¿No alcanza con la voluntad solo del presidente? Bueno, sería mejor de esta forma. Elena Zaffaroni, integrante de la organización Madres y Familiares y esposa del desaparecido Luis Eduardo González, dijo que la citación de la justicia que veíamos recién a los excomandantes en jefe del Ejército es un paso muy importante. También dijo que quedan muchas lagunas aún acerca de estos documentos de los que se habla del año 2005. Todos estamos expectantes en avanzar sobre la verdad. Y bueno, y es necesaria mucha más resolución del Poder Judicial, como pasó acá en este caso, del Poder Ejecutivo y del Parlamento, que acompañen en este sentido, porque parte de lo que dijo Bertolotti es que no era fácil en un momento así, como que no hay ánimo general como para hacer estas investigaciones. Consultada sobre el compromiso de los actores políticos en campaña electoral, sobre la búsqueda de desaparecidos, Zaffaroni señaló: nosotros no queremos que sea parte de la campaña en el sentido de que yo hago más, tú haces menos, yo hice, y todo en comparación no con la verdad, sino con el otro partido o con la otra coalición. Eso es lo que planteamos siempre, que eso no es trabajar en pos de la verdad. En pos de la verdad es trabajar con cosas importantes, de aportar información, de no permitir lo que sigue pasando, que no es nuevo, de la autonomía en la impunidad con las Fuerzas Armadas. Cada vez el inmenso trabajo del GIAF muestra que los cuerpos están, que esto se hizo, toda la población sabe. Y todos queremos dar un paso al presente. No, el presente es es el de hoy. Y no estamos mirando el pasado cuando se solicitan estos cuerpos. Estamos viendo qué sintonía hay entre el país y las Fuerzas Armadas por la verdad y contra la impunidad del terrorismo de Estado. Ahora otro tema. El Poder Ejecutivo y OCE apelarán la sentencia que suspende el inicio de las obras vinculadas al proyecto Neptuno, que apunta a construir una planta potabilizadora de agua en la zona de Arasatí, a orillas del Río de la Plata, en el departamento de San José. La sentencia obedece a un recurso de amparo presentado por organizaciones sociales y la decisión final será tomada por el Tribunal de Apelaciones. Una vez conocida la decisión, OCE confirmó en un comunicado que apelará el fallo y que corresponde esperar el resultado final del proceso judicial. El ente defendió la inversión del proyecto Neptuno, también conocido como Arasatí, porque entiende que garantiza el acceso al agua potable, un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, y recordó la crisis hídrica que atravesó Uruguay en 2023 y su impacto en la calidad del agua, advierte el comunicado. El proyecto Neptuno prevé la construcción de infraestructura para potabilizar el agua independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos, sigue el comunicado, y es señalado como la inversión más grande de los últimos 150 años en esa área, fue señalada como necesaria por OCE. Y recordó que es un compromiso del gobierno de Luis Lacalle Pou, que desde que asumió busca hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, que tiene que ver con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable. Y en el sindicato de OCE aseguran que la suspensión de la obra del proyecto Neptuno, adoptada por el Poder Judicial, coincide con sus planteos. Y también dicen que supondría la privatización del servicio de abastecimiento de agua potable. La verdad que para nosotros esto es una luz, este parate que el juez ha planteado para que no se firme con Consorcios de Aguas de Montevideo. Nada, lo que veníamos planteando ya hace un tiempo, cuando se nos reprimía acá en OCE hace un año justamente, junto a la Comisión Nacional de Derecho por el Agua y la Vida y otras organizaciones sociales,
de que es un proyecto que privatiza el servicio del agua potable, es un proyecto que nos va a dar agua de mala calidad, es un proyecto que ha sido muy cuestionado por la academia y por otras organizaciones sociales, desde el lugar en el que va a estar, el impacto que va a tener en el lugar, la salinidad del agua, el nivel de cianobacterias. Y bueno, nosotros lo que estamos ahora es planteando cómo OCE puede defender este proyecto cuando significaría un sobrecosto de 50 millones por año. Y hoy en día, desde la OCE, nosotros estamos con una reducción de gastos hasta, como te comentaba antes, hasta para el uso de jabón para manos para los funcionarios y las funcionarias, cuando tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en condiciones muy complejas, sin personal y tratando de cubrir todos los servicios en condiciones bastante lamentables. Esto es para nosotros, nada, la reivindicación judicial de lo que ya veníamos planteando desde la reforma por el agua. Cambiamos de asunto, pasamos a las internas, o por lo menos al tramo previo a que se realicen, porque en 553 de los 2.521 circuitos de votación que habrá en Montevideo, justamente en estas internas, les contamos que se instrumentará un plan piloto que implicará escanear la huella digital de las personas votantes. Desde la Corte Electoral recomiendan acudir ese día a los locales de votación con la papeleta que cada uno elija, porque las hojas de votación, en este caso la distribución de las hojas de votación, no está a cargo de este organismo, o sea, de la Corte Electoral. En Montevideo habrán 2.521 circuitos que hoy se están preparando en la sede de la Corte Electoral en el barrio Bellavista. Actualmente hay 30 personas trabajando en el armado de las valijas que transportan las urnas, junto con los sobres, el padrón, los legajos y las tablets. En estas elecciones la Corte Electoral no se encargará de repartir las listas a cada circuito, por lo que recomiendan que las personas concurran a su lugar de votación con la lista de su elección. Este jueves comenzarán a repartirse las urnas en los diferentes circuitos. Primero serán retiradas por el Ejército, el viernes por las Fuerzas Armadas y Aéreas y el sábado por el Ministerio del Interior. Estas elecciones tendrán la particularidad de la implementación de un plan piloto en 553 circuitos. El plan piloto presentado por la Corte Electoral incluye la lectura de la huella digital mediante escáneres, que serán enviados a esos circuitos en conjunto con los demás implementos. Luego de las elecciones el mismo domingo de madrugada, las urnas regresarán a esta sede y tendrán custodia policial y de delegados de los partidos. El martes 2 de julio se realizará el escrutinio con 12 equipos de 5 personas cada uno. El escrutinio contará además con el contralor de los partidos políticos. Según la última encuesta de la consultora Nómade, la intención de voto por el precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, crece entre quienes probablemente concurran a las internas y además el postulante es visto por la ciudadanía como quien tiene más chance para ser el próximo presidente. El sondeo también establece que Álvaro Delgado se consolida como el favorito en la interna del Partido Nacional. Abierto, otros 4%, no sabe 6% y 4,6%. Bueno, seguimos adelante con otras informaciones. Justamente estamos en este tramo del noticiero en el que estamos hablando de lo que se viene, las elecciones internas. Así que les contamos otras cosas, porque el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, defendió la habilitación de cursos virtuales tanto en bachillerato como a nivel universitario y propuso que haya más centros educativos de tiempo completo. Estos fueron algunos de los planteos educativos que hizo en un acto en Tala, a donde llegó tras recorrer varias localidades de Canelones. Para que haya universidad virtual, para que haya bachillerato virtual, para que haya 80 liceos y UTU de tiempo completo, para que la educación sea obligatoria desde los 3 años, para que haya CAIF de tiempo completo para tenderle la mano a esas mujeres, jefas de hogar, que no tienen posibilidades y que necesitan del cuidado y necesitan formación y capacitación para poder trabajar. Por eso hoy estamos orgullosos de nuestro proyecto, muy humildemente, y como lo hicimos en educación, en ciencia, en tecnología, apostar fuertemente a 5.000 becas para estudiantes que sigan esos estudios, aumentar el presupuesto vinculando la ciencia y la tecnología a la producción, para que haya más empleo, para que haya más trabajo, para que en definitiva el Uruguay vuelva a florecer como lo hizo siempre,
adelantado a su época y dándole oportunidades a los que menos tienen. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Vamos con esperanza! ¡Viva Valle! ¡Viva Adrián Peña, que hoy está aquí! ¡Arriba! Y el senador cabildante Guillermo Domenech dijo que la coalición de gobierno no funcionó de acuerdo a las expectativas de su partido y anunció que Cabildo Abierto planteará nuevas condiciones para reeditarla. Sí, Domenech también dijo que su fuerza política ha sido excluida a nivel de la gestión de gobierno, tanto de la seguridad como de la política de tierras. Ese proceso es un proceso muy nocivo para el Uruguay porque se están dedicando las mejores tierras, las tierras que tienen aptitud agrícola para producir alimentos, para generar celulosa con la que se fabrica papel higiénico en China. Ese proceso lo inició el Frente Amplio y lo ha continuado este gobierno. Nosotros somos críticos de eso. Lamentablemente lo hemos planteado y se nos ha hecho oídos sordos como en el tema seguridad, donde el desmadre sigue siendo el mismo. ¿Por qué no tenemos escáneres? ¿Por qué no tenemos drones? ¿Pero no lo plantean en el gabinete? Lo hemos planteado, hemos sido excluidos de las políticas de seguridad del Uruguay. Realmente la coalición no ha funcionado de acuerdo a nuestras expectativas. Desde Cabildo Abierto plantean conformar una nueva coalición, pero con otras condiciones para tener mayor incidencia en temas de interés como tierra, seguridad y vivienda. El gobierno no puede ser de un partido de la coalición, como en los hechos está resultando, sino que tiene que ser del concierto de los partidos de la coalición. En referencia al discutido artículo 72 del proyecto de ley de medios que consagra la objetividad informativa, Domenech dijo que se trata de un proyecto razonable. Se ha hecho un gran escándalo sobre ese artículo 72 con el propósito de distraer la atención sobre el verdadero tema de fondo de esta ley, que es precisamente la posibilidad de concentrar medios de comunicación. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Ahora actividad de campaña electoral. Julieta Núñez Thomas está pronta en uno de los móviles de hoy de MBD Noticias. Así es, Martín, como lo prometimos, ya llegó la precandidata frente amplista Carolina Cosa a este evento que versa justamente sobre la educación democrática y la educación de futuro. Va a ser un intercambio con referentes de la educación. ¿Qué es lo que tiene para aportarle estos referentes en su campaña? Bueno, en realidad en toda la campaña nos hemos reunido en todo el país, en todos los rincones del país, con colectivos docentes. Diría que en casi todos los lugares nos hicimos un espacio para reunirnos con los sindicatos docentes o con grupos de docentes, así que la verdad que nos enriquecimos mucho con conocimiento de primera mano. Y en realidad hoy van a ser planteos, obviamente, y mi propuesta va a ser un poco cambiar la pisada. La propuesta que yo tengo para hacer, la reflexión que voy a compartir con los referentes de la educación es: ¿qué pasa si en vez de que yo le diga a la educación lo que tiene que hacer, le digo lo que el país necesita? ¿El país necesita avanzar en ciencia y tecnología, sí o no? Bien, eso no se puede hacer si la educación no nos hace un gran aporte al respecto. ¿El país necesita cultura? Sí, toneladas de cultura en todos los rincones del país. Bueno, eso hay que hacerlo de la mano de la educación. Por eso planteamos, por ejemplo, en el Plan País, un trabajo conjunto entre ANEP, entre la UTEC, entre la UDELAR, en todos los rincones del país, generando usinas de cultura en todo el país. ¿El país necesita más convivencia? ¿Sí o no? Sí. Y por eso planteamos hace un par de días que los centros educativos sean los centros de referencia de la presencia del Estado en los territorios. Y así con todos los temas. El país precisa que la producción agropecuaria, la producción de alimentos y el ambiente se integren en una sola cosa, sin duda que lo precisa. Bueno, eso va a requerir un INEA potenciado con la Universidad de la República, ¿por qué no con la educación media? O sea, la reflexión que quiero compartir es, digamos, un cambio de paradigma. Y creo que me siento confiada en compartir esta reflexión por lo que ha sido la larga charla, primero, larga charla que vengo sosteniendo con los educadores desde que tomé mi primera responsabilidad en la Intendencia,
porque lo que hice fue recostarme en el centro de ensayo de software para resolver un gran problema. Toda mi actividad con la educación primaria, secundaria, enseñanza media y universitaria como presidenta de Antel, toda mi actividad con la educación como senadora y toda mi actividad con la educación aliándonos en todos los temas estratégicos con alguna gente de la educación, de la universidad o de la enseñanza media o de las escuelas para los temas de Montevideo. O sea que la educación la llevo en el alma y entiendo que el país no sería lo que es sin el sistema de educación pública que tenemos. Y por eso, con mucho cariño y mucho respeto, vamos a intercambiar estas cosas y ese va a ser mi planteo. Usted habla de un cambio de paradigma, algo bastante similar en esos términos, digo, no en términos de contenidos, había planteado las autoridades actuales del gobierno con la transformación educativa. ¿Cuáles son los puntos de distancia entre esa propuesta y la suya? Una distancia que se mide en parsecs, porque yo no le estoy planteando a la educación lo que tiene que hacer, le estoy planteando lo que el país necesita. Estoy planteando una profunda orientación a resultados. Y bueno, será con diálogo colectivo, con diálogo profundo, con diálogo con todos los actores, que se encontrará la forma de llegar a esos resultados. Pero el país, el Uruguay, necesita la educación. Entonces, la educación tiene que ver ¿qué Uruguay queremos? ¿Queremos un Uruguay? ¿Necesitamos un Uruguay con ciencia y tecnología? Sí, lo necesitamos porque si no Uruguay no sobrevive. ¿Necesitamos un Uruguay donde la cultura explote en todos los rincones del Uruguay? Sin duda, porque hay muchas regiones del Uruguay que están en una gran soledad cultural. Bueno, ¿eso se puede hacer sin la educación? No. Entonces hay objetivos muy grandes y quiero recordar que en los momentos más duros del Uruguay siempre ha estado la educación alineada con los objetivos. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy concretos. No se podría haber avanzado con la campaña de vacunación antitetánica y antituberculosa sin el apoyo de todo el sistema educativo. Y eso es un objetivo. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Ahora otros asuntos vinculados a la campaña electoral, en este caso a la interna de Cabildo Abierto, interna sectorial, más allá de que hay una sola precandidatura presidencial, porque el sector cabildante llamado Espacio de los Pueblos Libres, liderado por el coronel retirado Eduardo Radaeli, cuestionó una carta firmada por el líder senador y precandidato presidencial del partido, Guido Manini Ríos, en la que promueve una lista en el departamento de Artigas encabezada por su esposa, la senadora Irene Moreira. En un comunicado, el sector de Radaeli sostuvo que no es pertinente insultar la inteligencia del pueblo de Artigas, que ejercerá su derecho al voto de manera autónoma, sin ser objeto de presiones indebidas. Además, afirmó que el pronunciamiento de Manini violó las reglas del partido y en la carta aludida, el precandidato cabildante, ponemos contexto, lo que pide es votar por la lealtad y unidad, lista 820, que orienta a su esposa y, entre comillas, o sea, textualmente citado, compañera inseparable. Bueno, repasamos de nuevo estos datos que dábamos de la última encuesta de la consultora Nómade, que nos quedó ahí un poquito incompleto, donde se midió que aumentó la intención de voto por el precandidato frente amplista Yamandú Orsi en las internas, así como también se consolida como favorito en la interna del Partido Nacional Álvaro Delgado. El sondeo aporta otro dato interesante y establece que Orsi es visto por la ciudadanía como el hoy precandidato con más chance de ser el próximo presidente de la República. La encuesta de Nómade fue realizada entre el 13 y el 22 de junio de 2024 a 1.124 personas. Una de las preguntas planteadas fue, si el próximo domingo hubiera elecciones nacionales, ¿a qué partido político votarías? Las respuestas fueron las siguientes. 43,6% dijo que votaría al Frente Amplio, 31,5% al Partido Nacional, 8,1% al Partido Colorado, 2,2% a Cabildo Abierto, otros 4% no sabe, 6% y 4,6% prefirieron no responder. La encuestadora también proyecta un escenario posible de cara a las elecciones nacionales de octubre o noviembre. Allí se consulta, más allá de lo que cada persona encuestada votará, quién considera que sería electo o electa presidenta de Uruguay si las elecciones nacionales fueran
fueran el próximo domingo. El 46,4% eligió a Orsi, 36% a Delgado, 9,3% a Cose, 3% a Raffo, 2,6% a Guido Manini Ríos. También se consultó por las internas partidarias. Según la encuesta, en el caso del Frente Amplio, Yamandú Orsi lidera la encuesta por más de 20 puntos frente a su principal competidora, Carolina Cose. De acuerdo al relevamiento, Orsi recoge el 59,1% de las preferencias entre los votantes frente amplistas que dicen ir a votar el próximo domingo, y Cose reúne 35,7% de los votos. Andrés Lima tiene un 1,4% de intención de voto. En el caso del Partido Nacional no hay mayores sorpresas. Álvaro Delgado lidera con comodidad con el 72% de las preferencias entre los blancos que manifiestan que irán a votar. Raffo, por su parte, cuenta con el apoyo del 16,7%, Jorge Gandini 5,8% y Roxana Corbrán 0,4%. Seguimos en asuntos de campaña porque justamente Yamandú Orsi dijo que no volvió a hablar ni hablará con el presidente Luis Lacalle Pou acerca de un tema que es el episodio ocurrido el año pasado cuando, ustedes recordarán, el mandatario lo increpó por declaraciones hechas previamente por Orsi vinculadas al otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet. Orsi aseguró que este entredicho con Lacalle Pou generó mucha incomodidad. No. ¿No hablaste? No, es que ni pienso. La última que me retó fue mi vieja. A la única que le permitía, ¿no? Aparte, generó una incomodidad en todos los empresarios que estaban ahí que, porque estábamos en una casa ajena, vos. Es feo eso. ¿Te la esperabas esa? No, nadie lo esperaba. A ver, yo sé que algo siempre va a pasar, porque él tiene eso, pero estaba enojado de verdad, ¿no? Él estaba molesto porque vos habías dicho que el discurso de Marcet se parecía mucho al discurso del gobierno y a partir de ahí reaccionó y te reprochó eso. Que me demuestre lo contrario. ¿Seguís pensando lo mismo? Pero no, en aquel momento lo que dijo, lo escuchamos en la tele. El mismo argumento. Le robó el discurso, lo dejó pegado. Le había dicho, no, ese hombre no tiene nada que ver con nosotros, lo que está diciendo va por su cuenta, yo qué sé. O por lo menos aclararlo tanto. Bueno, faltan aclarar muchas cosas, pero yo estoy seguro que no tiene nada que ver, que no son dos mundos distintos, no estoy acusando a nadie, pero un poquito más de transparencia y no enojarse. Ahora otro móvil, Palacio Legislativo, tiempo de Martín Duarte, que ya apareció bien temprano para adelantar el contenido que ahora desarrolla. Gracias, Martín, porque estamos en esta actividad fomentada justamente desde Propasi, en este relanzamiento también de lo que es el programa de participación ciudadana que comenzó allá por el año 2020, y hay una actividad de taller con alumnos de la Universidad de la República que están participando junto a los docentes, trabajando en base a algunos proyectos. Vamos a conocer con Ximena Pinto, que está desde el principio, desde allá del año 2020, encabezando este proyecto de Propasi, cuáles son las características y en particular de esta actividad que estamos participando en la jornada de hoy. Decíamos, invitando en este caso a estudiantes y a docentes a hacer este ejercicio que se propone desde Propasi de participación ciudadana, ¿no? Exactamente, Propasi es una herramienta que, como tú muy bien dijiste, existe desde el año 2020 y ahora en el 2024 estamos con una especie de relanzamiento tratando de impulsar esta plataforma. En ese sentido, hemos convocado estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para esta primera instancia, pero que va a continuar con otras universidades y con estudiantes también liceales y escolares, además con otros sectores de la sociedad. ¿En qué consiste la plataforma para el televidente que puede de alguna forma fundamentar y aportar proyectos que luego se pueden tratar aquí en el legislativo, ¿no? Correcto, es un mecanismo de democracia participativa. Como todos sabemos, nosotros tenemos nuestros representantes y en eso se basa la democracia representativa, pero esto es un insumo más para ellos también, porque los ciudadanos pueden ingresar a la página web del Parlamento, ingresan a través de esa página a Propasi y tienen dos sectores. Por un lado, pueden efectuar comentarios a los proyectos de ley que están en estado parlamentario, que están en trámite, y por otro lado pueden efectuar propuestas ciudadanas. Entre las propuestas ciudadanas y los proyectos de ley que se han comentado por parte de la ciudadanía, desde el inicio de Propasi ya hemos tenido más de 1000 iniciativas y pretendemos continuar, que la ciudadanía se apropie de esta herramienta, de manera que al hacer estos aportes le llegan a los legisladores de las comisiones parlamentarias respectivas y pueden escuchar la voz de los ciudadanos. Por eso el logo es
legislamos entre todos. Justamente te iba a consultar cómo llegan las propuestas a los legisladores y si en particular alguna de estas 1000 que mencionabas tuvo andamiaje a la hora de prosperar como una iniciativa, ya sea para alguna comisión o algún proyecto de ley. Una vez que el ciudadano se registra e ingresa su planteo, su propuesta, o bien su comentario al proyecto de ley, se le comunica a todos los legisladores de la comisión parlamentaria que tenga que ver con el asunto en trámite. Y en ese sentido, todos disponen de esa información para analizarla y considerarla en caso de que así lo entiendan pertinente. Respecto del avance que hemos tenido en esto, acabamos de efectuar una consultoría y estamos en la espera de los resultados para medir el impacto también. Por último, ¿recordás alguna propuesta de las que hayas leído en estos 4 años? Como decíamos, se está relanzando porque también hay nuevas redes de Propasi, pero algo que te haya llamado la atención justamente de esa apertura a los ciudadanos a poder participar de alguna forma del legislativo. No quisiera priorizar ninguna propuesta porque sería injusto con los demás, pero verdaderamente hemos tenido propuestas de todo tipo, desde aspectos vinculados con la niñez, con la protección de los animales, la protección del medio ambiente y un sinnúmero de temas que sin duda son muy importantes para la población y es muy importante que nuestros representantes puedan escuchar la voz directamente de la ciudadanía. Y en eso seguimos trabajando. Ximena, gracias por estos minutos, es muy amable. Ximena Pinto es integrante justamente de Propasi, anunciando lo que es esta actividad de talleres que, como ustedes verán a nuestras espaldas, hay muchos estudiantes y docentes que están trabajando también. Incluso uno de los ejercicios que se les propuso fue modificar algunos de los proyectos de ley, haciendo ese ejercicio que los televidentes a través de la propia web del Parlamento pueden iniciar. Columna de análisis económico previo a las elecciones internas, Germán de Agosto. Vamos a aprovechar tus conocimientos, tu capacidad docente, tus dotes de investigador para que nos cuentes, a ver, ya que hablan tanto de pobreza infantil, los precandidatos, ¿a dónde apuntan? Sí, vamos a ver un poquito con la dificultad que supone de alguna manera estar todavía previo a las elecciones internas y entonces cada cual muestra o no muestra, pero lo que tenemos es una sopa, si se quiere, de grandes titulares o de alguna manera manifestaciones de deseo que todavía nadie termina de blanquear porque naturalmente falta otra instancia y seguramente una tercera instancia. Por ejemplo, es lo que decía hoy el coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional, hablaba de, por primer lugar nos aproximamos por lo que es la propuesta de Delgado, después nos aproximamos por lo que es la propuesta del Partido Nacional y en tercera instancia por la propuesta de la coalición. Eso hace que lo que podamos discutir hoy, de alguna manera se va a licuar a partir de la semana que viene porque ya empezamos en otro proceso, ¿sí? Más teniendo en cuenta que la única fuerza política que tiene un programa común es el Frente Amplio, pero por supuesto falta seguramente desarrollar muchas cosas. Exacto, el tema al final del día es cómo te vas a la profundidad más allá de los titulares, ¿no? Acá simplemente en la placa lo que teníamos es como para dimensionar la magnitud del problema, porque justamente estamos hablando de unos principales problemas manifestados, aparte así por muchos de los candidatos, el problema de la pobreza y en particular de la pobreza infantil. Nosotros tenemos un 10% de pobreza en hogares, la medición oficial, pero 1 de cada 3 hogares percibe que es pobre, por eso es una medición subjetiva. Tenemos que la pobreza en hogares que tienen 3 o más niños y niñas tiene 41% de pobreza, el dato que siempre mostramos, ¿no? 20% de pobreza en menores de 6 años. Y también cuando lo mirás territorialmente, fíjate las disparidades que hay al nivel de barrio. O sea, hay disparidades en todo sentido. Exacto, es un problema central, neurálgico, desde el punto de vista de lo que son las perspectivas de cualquier país que se digne justamente de ingresar en un proceso de desarrollo. Esta situación es realmente una de las que nos muestra la peor foto de nuestro país. Entonces, cuando miramos esta primera aproximación a los programas antes de lo que son las internas, tenés, por ejemplo, en el Partido Nacional se habla de un monto, que de hecho es el monto que es el único monto que se está señalando explícitamente, que tiene que ver con pasar lo que tiene que ver con el presupuesto para infancia a 200 millones anuales al fin del quinquenio. Eso sería como el único monto que, aparte, explícitamente manifestó que iban a poner sobre la mesa. ¿Sí? Eso supone, por un lado, acciones que tienen que ver con las transferencias, es decir, con cosas que son más inmediatas, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el alcance del bono crianza, o sea, aumentar el alcance para extenderlo a los niños de 6 años, hasta los niños de 6 años, aumentar los montos, ¿no? No solamente el alcance, sino también los montos,
unificar los criterios a la hora justamente de ingresar a este tipo de planes de transferencias sociales. Se habla también de hacer una auditoría para ver si se califica o no califica a través de inteligencia artificial. Y cuando digo eso también me refiero a como la falta de sustancia que hay detrás de las propuestas en esta instancia ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, a la hora de tener resultados... Mejorar el monitoreo, o sea, por eso te decía que en esta etapa todavía como que nos falta sustancia a la hora de pensar en profundizar. Después se habla de temas más estructurales asociados a lo que son la atención vía los CAIF, en términos de la centralización, del alcance, de la distribución geográfica, naturalmente lo que tiene que ver con vivienda, con educación, con salud, con todos los temas que atraviesan el fenómeno de la pobreza cuando nos vamos justamente de la visión limitada de los ingresos, ¿sí? Es decir, de la pobreza monetaria. Claro, que es lo que se mide por tomar una medida, ¿no? Porque en realidad se podría medir de muchas formas. Sabemos que oficialmente solamente la medimos a partir de la dimensión monetaria, pero que deja a todo lado lo que hace el fenómeno de la pobreza en términos de lo que es la infraestructura que hace al hogar en términos de salud, educación, inserción laboral, recapacitación, todo ese conjunto de cosas. Por eso de alguna manera esto también atraviesa transversalmente a los programas. Claro. Y pensando que cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando también de pobreza, de la feminización de la pobreza. Por eso acá mostrábamos el tema de la composición del hogar, porque cuando hablas de hogares pobres, en realidad lo que estamos hablando es de jefaturas de hogares pobres, que en general son mujeres. Por eso también juega todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, con el sistema de cuidados en particular, con todo otro conjunto de cosas que exceden las transferencias monetarias. Pero, por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, donde se plantea la erradicación de la pobreza infantil, se habla de medidas estructurales que hacen justamente una visión más de mediano plazo, asociada a una inversión que estiman en 0,4% del PIB, y eso cubre justamente salud, vivienda, educación y todos los componentes que hacen a la problemática, pero en lo inmediato justamente lo que están proponiendo es un aumento del 50% en lo que son las AFAM y el plan de equidad, ¿sí? Las transferencias vinculadas a ese plan, y también lo que es la TUS, el programa de Uruguay Social, aumentarlas en un 50%, lo cual en un año ya te permitiría acortar la brecha con el 2019, es decir, volver a los niveles que teníamos en 2019, el primer año justamente a partir del aumento del 50% de estas transferencias que alcanzan en conjunto a la mitad de los niños y que en la última rendición de cuentas suponían montos de 270 millones para lo que es AFAM, Plan de Equidad, y para lo que es justamente 100 millones más para lo que es la TUS. O sea que desde ese punto de vista tenemos también una propuesta que por lo menos pone algún número, alguna estimación de tanto cuánto costaría y cuál sería el impacto esperado en términos de lo que es la reducción de la pobreza, tomando como referencia ese umbral vinculado al 2019, a la situación prepandemia. Después también tenés en el Partido Colorado, por ejemplo, propuestas que hacen a la redistribución de los ahorros que se generarían a partir de la mejor focalización de los programas. Se habla también de un programa de primeros pasos, se habla de un comisionado de primera infancia, se habla también de blindar la inversión en primera infancia, estableciendo un monto preestablecido sobre la inversión pública, pero de vuelta, son titulares, porque acá no estamos de alguna manera hablando de ningún número concreto, más que de esa expresión de intenciones, y que entiendo también responde a una lógica electoral que es atender esta situación, como atender la situación de la educación, de la seguridad, de la salud, demanda recursos. Por supuesto. Y cuando hablamos de recursos... Hablamos de impuestos. Entonces, en un escenario electoral, nadie está hablando... No se habla de impuestos. Bueno, entonces, algunos ya han dicho que no los van a subir. ¿Cómo vamos a hacer, entonces, para destinar más PBI a la infancia si no subimos los impuestos? Es una respuesta o una aproximación a la problemática en el punto de vista de más allá de los titulares, más allá de todas estas expresiones de deseo, en definitiva, si vos estás declarando que vas a reducir los impuestos, en particular, que vas a reducir los impuestos que le dan progresividad al sistema, bueno, a partir de ahí ya queda más en cuestionamiento, bueno, ¿cómo vas a lograr darle sustancia, llenar de contenido estos titulares que hoy por hoy no tienen ningún tipo de datos detrás? Entonces, ya ahí vos ya tenés una gran división en términos de lo que es la promoción del crecimiento y la distribución como objetivos separados, como objetivos conjuntos, y de alguna manera, ¿de dónde van a salir esos recursos? Creo que por eso son conversaciones más complejas, porque de alguna manera suponen hablar de dónde van a salir los recursos para atacar un problema que, de nuevo, es un problema... Lo tendremos más adelante y seguramente formen parte de algún debate. Nos apuran, así que ¿podemos ir a la próxima? No, si querés, de alguna manera, la próxima para manifestar también cómo en Uruguay, que es lo que hemos hablado en otras instancias, convive lo que es la situación del trabajo con lo que es la situación de pobreza. ¿Sí? De hecho, el 70% de las personas pobres son trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos, son los famosos 25.000 pesistas. Entonces, lo hablabas el martes pasado. Entonces también eso te da la magnitud del conjunto de atención, de acciones que hay que desplegar, y cada atención tiene recursos atrás. Y cada recurso de alguna manera tiene que salir de algún lado, y por eso volvemos a esta lógica de, bueno,
De alguna manera estos temas suponen hablar Clarísimo. de impuestos y ya tenés grandes titulares cuando vos manifestás que vas a reducir los impuestos. Claro, entonces de algún otro lado tiene que salir. ¿Cómo va a pasar esto entonces? Bien, bueno, entonces buscaremos esas explicaciones más adelante. Y si a medida que vayamos teniendo más claridad sobre los programas, naturalmente esto será parte Bien. medular de nuestra columna este año tan particular. De todas formas, subrayo la importancia de que en todas las precandidaturas se tome la pobreza infantil como uno de los grandes problemas a los que hay que atender. Exactamente, por lo menos a nivel ahora discursivo. Bien, bueno, veremos cómo sigue. Gracias, Germán, hasta la semana que Nos viene. vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Porque hay móvil con Diego Martini, que presentó el tema bien temprano y ahora también desarrolla desde ese lugar. Adelante, Diego. Bien, compañeros, como informamos hoy más temprano, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay se reunió con Pablo Audala, subsecretario del Ministerio del Interior, ante preocupaciones que tienen los asociados, los funcionarios judiciales, por su seguridad en lo que son las distintas audiencias en el Poder Judicial. Y para hablar con esto, estamos con el secretario de AFJU, de la asociación, Pablo Elizalde. Gracias por estos minutos. ¿Cómo fue esta reunión con Audala? Bueno, buenas tardes. Fue una reunión positiva. Nosotros le planteamos al Ministerio del Interior las problemáticas de seguridad que estamos teniendo, no solo en los juzgados, sino que en todas las dependencias del Poder Judicial. Cabe recordar que no solo fuimos nosotros, también fue toda la intergremial judicial a plantearle las problemáticas. Desde el Ministerio del Interior, en algunas cosas nos dieron la razón, por ejemplo, en la dotación de los policías que van a distintas sedes judiciales. Le planteamos algunas cosas que ellos no tenían en conocimiento sobre cómo han cambiado también las problemáticas en otros juzgados que al parecer parecerían que no tuvieran problemas, como son los juzgados de paz o los juzgados de familia, donde también ahí se está concentrando problemas de violencia y desacato de la población. A lo que se quedó con el ministro, con el subsecretario, de seguir profundizando y trabajando sobre la problemática. Lo interesante es que se pudieron iniciar como espacios donde se nos pudiera al menos tener en cuenta. El subsecretario nos plantea si dentro del Poder Judicial había algún tipo de referencia sobre la seguridad, lo cual el Poder Judicial no tiene ningún tipo de referente a nivel de la seguridad en los lugares de trabajo, en este caso particular que fue en la seguridad. Pero bueno, la idea es poder seguir trabajando y poder tener espacios de intercambio entre el Ministerio del Interior, nosotros y el organismo. Habitualmente, lo que son las audiencias, por ejemplo, ¿con cuántos funcionarios policiales cuenta? ¿Con uno, con dos? A ver, en las audiencias de penal, por ejemplo, hay unos policías que están en Montevideo, ¿no? Están, en el edificio y después con la gente que es conducida. Dentro de las audiencias, pues si hay personal policial está desarmado, pero por lo general es una persona, donde el que toma relevancia, es los funcionarios que estamos ahí. De hecho, en el interior es más complejo, en el interior es con menos personal, y una de las cosas que nosotros nos preocupa mucho también es qué personal va a trabajar, ¿no? La semana pasada, más allá de lo que se informó sobre la compañera que sufrió ese secuestro dentro de la oficina de mediación en Rocha, al otro día hubo una problemática en un juzgado penal de Libertad, donde una persona se desacató, el personal policial que no estaba en condiciones de poder controlar la situación y tuvieron que funcionarios entrar a controlar la situación, donde se armó prácticamente se destrozó el lugar de trabajo. A lo que nosotros lo que estamos planteando es que hay que tomar más en serio toda la custodia de los lugares de trabajo. Pero también a su vez cuando los compañeros salen a la calle, ¿no? Hay compañeros como podrían ser los compañeros y las compañeras alguaciles donde tienen que tener también trabajo de confrontación, ¿no? Está claro lo que pasa con un alguacil, por ejemplo, en un desalojo, que de repente llegan a la casa y lo que parecía un desalojo común termina teniendo una problemática, como le pasó a una compañera, que había problemas de droga en ese lugar, en esa vivienda, donde hubo que pedir apoyo policial, pero demoró, todo ese tipo de circunstancias demoran o frustran las actuaciones judiciales. Gracias. Esas cosas se le plantearon. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros.
Bien, muchas gracias a Diego y equipo, y seguimos con otra información porque el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que los delitos comenzaron a bajar en Malvín y Malvín Norte debido a las intervenciones del Ministerio del Interior. Claro, enumeró algunas acciones. Dijo que ya se colocaron 23 cámaras de seguridad, que se van a agregar más en Malvín Norte específicamente y que desde esta semana habrá tareas en coordinación con la Intendencia de Montevideo. Estamos trabajando en la zona de Avenida Italia, hacia el lado de Malvín Norte, como ya lo sabemos. Y aquí tenemos también un trabajo que es distinto, pero en definitiva nosotros entendemos que el delito acá empezó a remitir. En Boys y Merino, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando al respecto? En Boys y Merino tenemos patrullaje en coordinación con la Guardia Republicana. Tenemos la gente de la zona 2, la SORRPM, y a su vez está la unidad táctica especializada de noche, más en la tarde un equipo del GRT del Pado. Y ustedes recordarán que hace unos días hicimos una intervención con la Brigada Departamental Antidrogas, en donde 4 construcciones precarias fueron derrumbadas. Y seguramente en el día de mañana estaremos trabajando con la Intendencia para generar un espacio, una plaza o algún otro destino que le quiera dar la Intendencia a ese lugar donde estaban las construcciones. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, la noticia del día. Julian Assange está libre y ya está en las Islas Marianas, islas que pertenecen a Estados Unidos en el Pacífico, para comparecer ante la justicia en el marco del pacto que logró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable, cumplir una prisión de 62 meses, pero que ya la tiene cumplida por el tiempo que estuvo preso en una cárcel de alta seguridad en Gran Bretaña. Esta historia parece ir llegando a su fin. Hay que esperar. Recordemos que Assange estuvo desde el 2019 preso en Inglaterra y desde el 2012 asilado en la Embajada de Ecuador. Este es el resultado de una campaña mundial que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas, afirmó la publicación de Wikileaks en un comunicado, asegurando que esto ha creado espacio para un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que aún no ha concluido formalmente. Assange llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia por el que acepta declararse culpable de los cargos penales de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, por lo que el imputado comparecerá ante el tribunal este miércoles en las Islas Marianas del Norte, que forman parte del territorio de Estados Unidos en el Pacífico. Allí se espera que se declare culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional, según documentos judiciales que también mencionan a su cómplice, la militar estadounidense Chelsea Manning, en esta filtración masiva de datos, y podría ser condenado a 62 meses de cárcel, pero por haber cumplido un tiempo similar en prisión preventiva en Londres, se espera que pueda regresar en libertad a Australia. Assange fue recluido en la cárcel londinense de Belmarsh en 2019, luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres, donde el periodista australiano había permanecido en condición de asilado durante 7 años, desde junio del 2012. Hace unos días el presidente argentino Javier Milei celebraba haber tenido la menor inflación en muchos años. Duró poco la alegría, porque hoy el INDEC brindó algunos informes que dan cuenta de que el PBI argentino cayó un 5,1% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo del 2023, y también ha aumentado el desempleo según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina. En su último informe sobre la actividad económica argentina, el INDEC anunció que el país retrocedió un 2,6% respecto al cuarto trimestre del año pasado, mientras que el consumo cayó un 6,7%, producto de la pérdida adquisitiva de trabajadores y jubilados y de la alta inflación, mientras que el gasto público se redujo un 5% por los profundos recortes aplicados por el gobierno de Milei.
Si bien la inflación se desaceleró en mayo por quinto mes consecutivo, sigue siendo alta, con un 276,4% interanual, mientras se dispararon las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios y los ingresos de trabajadores y jubilados no han sido actualizados a la par, generando una pérdida del poder adquisitivo. Según el organismo, la tasa de desempleo en Argentina subió en el primer trimestre del año a su máximo nivel desde 2021 y se ubicó en el primer trimestre en el 7,7%, con un alza de 2 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre del 2023 y de 0,8 puntos en términos interanuales. En este contexto, la pérdida de empleos se registró tanto en el sector público como en el privado, sea en el mercado formal como en el informal, e incluso afectó a los trabajadores por cuenta propia en el marco de un severo plan de shock fiscal y políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei. El presidente brasileño Lula da Silva visitó San Pablo para justamente, y valga la redundancia, visitar a 4 amigos. Entre ellos, Noam Chomsky, a quien se había dado por muerto hace unos días y que ahora se recupera en un hospital de San Pablo. La oportunidad también fue buena para que Lula visitara al expresidente Fernando Henrique Cardoso, al periodista Mino Carta y también al escritor Raduan Nazar. La idea de Lula es crear un encuentro de presidentes demócratas en breve tiempo. En junio del 2023, el reconocido lingüista sufrió en Estados Unidos un accidente cerebrovascular que le provocó dificultades para hablar y mover el lado derecho del cuerpo, pero cuando su estado mejoró, Chomsky fue trasladado a Brasil, de donde es oriunda su esposa, y se le ingresó directamente al Hospital Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo. Si bien el mandatario brasileño no dio detalles del encuentro que, según Folha de Sao Paulo, duró 40 minutos y tuvo lugar en la residencia de Chomsky y su mujer, la lingüista Valeria Wasserman, Lula bromeó con el intelectual estadounidense a quien le dijo: «Eres mayor que yo, pero tienes mucho más pelo», afirmando: «Vine aquí para ver a mi amigo y devolverle la visita que usted y Valeria me hicieron cuando estaba en prisión», comentó el presidente. El prestigioso intelectual y su mujer visitaron a Lula en el 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, donde el líder del Partido de los Trabajadores pasó más de 1 año y medio preso para ser liberado en noviembre del 2019 por una cuestión procesal y recuperar sus derechos políticos. La semana pasada varios medios reportaron la muerte del intelectual y su esposa se vio obligada a desmentir la noticia, ya que Chomsky es uno de los filósofos más reconocidos por sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, pero también es famoso por su activismo político, caracterizado por la crítica frontal al capitalismo contemporáneo y a la política exterior de Estados Unidos. Pronóstico del tiempo. Sí, rapidito, casi que les podemos decir que traten de abrigarse en la medida de lo posible porque va a estar muy frío mañana miércoles 26 de junio. Hay alguna probabilidad de precipitación en la mañana, la mínima 4 grados, la máxima 11. Pasamos al jueves 27 de junio, algo nuboso y nuboso el cielo, no se prevé que llueva, mínima 7, máxima 15 en capital y cercanías. Bueno, nos vamos, el pronóstico, bueno, creo que va a mejorar un poquito el viernes, pero después se viene mucho frío, así que a prepararse. Ya viene el lado B, así que quédense en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, hasta mañana y que pasen bien.